¿Y cómo consideras que se encuentra vigente a 50 años de su publicación? Sí, absolutamente. O eso quiero pensar, ¿no? Es decir, no sé, y esto lo platicábamos off Ujú. the record hace rato, ¿no? No sé qué tan importante y qué tan leído sea Cortázar por las generaciones más chicas. Supongo, creo que la figura que fue Cortázar para mi generación ha sido reemplazada por la figura de Bolaño de alguna manera, ¿no? Ujú. Creo que como muchas cosas eh, no pasará de moda nunca, pero creo que sí dejó de ser, ¿no? Como esa piedra de toque para los jóvenes. No lo sé, la verdad es que te haría esa pregunta a ti más bien. Sí, Pues es que sería cuestión también de que tú me platicaras, ¿no? O sea, cómo influenció en tu generación o cómo crees que tuvieron ese acercamiento a tu generación para yo más o menos compararlo y decir, vaya, ahora en esta generación sí lo leemos, pero pues es como un autor, no como más, porque sabemos que es importante Cortázar, sin embargo, como que, como te decía hace un momento, te lo enseñan en la universidad, te lo enseñan a lo mejor en la claro, preparatoria. claro. Yo creo que mi generación no leyó a Cortázar en la preparatoria. Yo no estudié letras, así que no sé. En la Ujú. universidad supongo que sí, que todo el mundo lo leía en la universidad. Pero creo, por ejemplo, que Cortázar o que mi generación fue tal vez como el- la última que consideró todavía París como una especie de meca literaria. Y, y creo que ya las generaciones más jóvenes no no viven con el mito de, como de las mecas geográficas de la literatura y sobre todo París, creo que ya dejó de ser una especie de meca en el imaginario de los jóvenes. Y, y bueno, quien sembró, ¿no? Es decir, sí, quien sembró esa semilla, ¿no? En la mayoría de las personas de mi generación al menos fue Cortázar, por supuesto muchos más, ¿no? Que pasaron por París, todos pasaron por París en algún momento de esa generación, pero sobre todo Cortázar, ¿no? Fue como Ujú. el gran novelista de París para los latinoamericanos. Yo no sé si sigue teniendo como ese carácter mítico la ciudad de París, ¿no? Ajá. Pues creo que no tanto ya como me cuentas tú ahora que pues varios autores pasaron por esta ciudad, sin embargo, pues ahora nosotros como que sí lo leemos o más bien sí llega a nosotros, pero pues por parte de las escuelas, ¿no? Que nos dicen acérquense a la lectura, esto fue el boom latinoamericano, estas fueron las personas, conózcanlo. Pero, o sea, también creo que existen esas personas que se acercan por cuestión propia, porque les gusta esta literatura. Hmm. Tú que vives en Nueva York y escribes pues de ese lado, como Cortázar como Cortázar escribió en París, así pues Cortázar, más o menos relacionando las cosas, ¿no? Así como Cortázar escribió en París sobre Rayuela, tú que escribes, que vives en Nueva York, ¿cómo escribes de Nueva York? Pues mira, ahora no, ahora estoy escribiendo dos novelas, libros de género ambiguo, ambos, pero ninguna de las dos es sobre Nueva York. Una es sobre Pretoria, en Sudáfrica, y otra es una novela que sucede en Ecatepec. Entonces, pues no, ahorita no estoy escribiendo sobre esta ciudad. Y curiosamente los Ingrávidos, que es la novela en donde sí eh, retrato la ciudad de Nueva York, de alguna manera, eh, la escribí fundamentalmente en México, aunque la empecé a escribir en Nueva York y hice las notas y de alguna manera construí la novela mientras estaba viviendo en Nueva York, realmente la escribí desde lejos, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que escribir sobre Nueva York en particular es muy difícil porque es una ciudad que ha sido representada y vuelta a representar en la literatura, en las películas. Es una ciudad como un espacio representacional que de tanto representado ha perdido de alguna manera este significado, ¿no? O sea, se ha también banalizado como espacio. Y la verdad es que cuando escribí Los Ingravios no era mi,
así que no era mi intención escribir sobre Nueva York, realmente empecé a idear la historia aquí, pero a medida que escribía, la ciudad se me imponía, ¿no? Ya no como un trasfondo o un mero espacio en el donde ocurría la acción, sino casi como un personaje más, ¿no? Ujú, Y creo que, por supuesto, Rayuela no es la única novela que hace eso, pero sin duda es una novela en donde el personaje principal es la ciudad, ujú. ¿no? Así como el personaje principal de Los Detectives Salvajes es de algún modo la Ciudad de México, ¿no? Por lo menos de la primera parte. Eh, y supongo que, es decir, siempre me ha interesado la literatura eh, en su... Escuchan ruidos allá afuera. Un poquito. Sí, escuchan ruidos. De hecho, hemos tenido mucha suerte porque en general en esta ciudad hay ambulancias y demás ruidos todo el día, ¿no? Ajá. Pero bueno, es decir, a mí eh, me ha tocado por diferentes circunstancias eh, tener que vivir en muchas ciudades y muchos países distintos. Nunca he estado en ninguna ciudad más de 4 años seguidos. Y me interesa mucho la literatura que, que dota como de significado y de sensación de cotidianidad los espacios que retratan. Y creo que siempre que he llegado a vivir a una ciudad, busco los libros que se han escrito sobre esa ciudad como una manera de habitar ese espacio y de generar lazos Ujú, con ese espacio, ¿no? ujú, Y eso me ha interesado siempre hacer a mí también con lo que escribo, ¿no? Es decir, cómo reconstruir un espacio sobre la página de forma que el lector pueda tener una relación más rica con ese espacio eh, tras haber leído, ¿no? O sea, ujú. cómo podemos eh, llenar un espacio tal vez para nosotros vacío de sentidos, con historias y con recuerdos inventados sobre ese espacio que después nos hagan vivirlo de una manera más rica. Ujú. Me comentabas de las dos novelas que estás realizando en este momento. ¿Me puedes hacer como un breve adelanto de lo que veremos en estas novelas? Pues Hito, no, una novela llevó años escribiéndola, en, primero en inglés, luego empecé a escribirla en español, luego la abandoné y luego volví a retomarla en inglés y finalmente, bueno, ahora ya estoy tal vez como a medio camino, es una novela en inglés sobre Sudáfrica en los años 90, ¿no? Empezó siendo una novela muy autobiográfica, son una especie de memoria sobre mi estancia larga en Sudáfrica en los años 90. Yo crecí ahí de alguna manera, ¿no? Llegué niña a los 10 años y me fui adolescente casi a los 15. Eh, y bueno, es una novela sobre esos años, ¿no? A medida que la he ido escribiendo, ha dejado de ser una novela realmente sobre mi experiencia y ha sido más una novela sobre la experiencia de pues una generación, ¿no? La generación nacida en los 80 y que vivió la transición a la democracia de Sudáfrica y el posterior caos cuando se fue Mandela de la presidencia, ¿no? Es una novela también bastante política, y arraigada en un espacio que estoy tratando de reconstruir. Por cierto, yo no he vuelto a Sudáfrica desde que tenía 15 años, ¿no? Entonces es un trabajo de reconstrucción muy complicado y a la vez ha sido un poco una elección, no volver a Sudáfrica mientras escribo la novela, ¿no? Y el otro libro es un texto mucho más híbrido, a medio camino entre el ensayo y la novela, eh, también como con muchos episodios, como micro historias. Sucede, como te decía hace rato, en Ecatepec,
las inmediaciones de la fábrica de Jumex. Y la escribí originalmente como un encargo de la colección Jumex para una exposición. Y bueno, he seguido trabajando y seguiré trabajando en ella. Básicamente es una novela que escribí por entregas. Eh, las entregas las enviaba a Jumex yo y se publicaban ahí como folletines o panfletos en forma de folletines que se distribuían entre los obreros de la fábrica. Ujú. Y luego se reunió un grupo de obreros de la fábrica Jumex, voluntarios, digamos, que durante el tiempo en que estuve escribiendo la novela se reunieron una vez por semana a leer mis entregas y a comentarlas y criticarlas y hablar sobre ellas y hablar sobre sus propias vidas. Y entonces grababan ellos su lectura en voz alta y todos estos comentarios, críticas y demás, y me enviaban un archivo MP3 que luego yo escuchaba aquí en este cuarto, en mis audífonos, y, y con base en lo que ellos decían, yo escribía la siguiente entrega, ¿no? Es una especie de trabajo de colaboración con un grupo de, pues como de 10 obreros y, y sus ideas y este, sus historias, ¿no? Y a partir de eso fui generando pues una historia. Ujú. Pues son como distintas, ¿no? Las dos son una manera Sí, totalmente. sí, tienen cosas en común en el sentido en que, bueno, yo creo que están en el mismo espíritu que mis libros anteriores, Papeles Falsos Los y Los ingravios. Ingravios, aunque, pues bueno, son cosas muy distintas, pero están, digamos, en ese espíritu, y por otro lado, no son tan distintas entre sí porque finalmente son intentos de reconstrucción de espacios a distancia, ¿no? Es decir, por cierto, yo no, durante el tiempo en que estuve escribiendo la novela sobre Ecatepec, no estuve nunca ahí, ni conocí a las personas con las que estuve en comunicación solo como por audio, ¿no? Sino que fue todo un proceso, eso, en donde eh, me llegaban las voces, yo regresaba a veces grabaciones donde yo decía cosas, y luego básicamente entré a el barrio de Catepec sobre el cual escribí a través de Google Maps Ujú. y Street View, que fue una experiencia rarísima, ¿no? Es decir, por otro lado te puedo decir que si me preguntas dónde hay una papelería en Santa María, eh, te podría decir exactamente cómo llegar. Es decir, conocí a profundidad un fragmento, una porción chiquita de Catepec, porque estuve diario navegando las calles, ¿no? Con esta cosa rarísima que es Street View, o que a mí me sigue pareciendo fascinante, ¿no? Y bueno, mi idea es ir físicamente ahora y enfrentar un poco lo que tengo con lo que hay y ver qué hago con eso, ¿no? Ujú. Y por otro lado, pues la novela de Sudáfrica también es una novela que estoy escribiendo y reconstruyendo a distancia, ¿no? Yo no he ido a Pretoria en 15 años y estoy tratando de reconstruir ese espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido se relacionan profundamente, ¿no? Ujú. No tienes todavía como una fecha más o menos de publicación y para cuándo se puedan terminar. Ya estás como mi editor, ¿no? Todavía no. No, estoy muy cerca de terminar ambas Ajá. y me voy a una residencia en el verano donde espero terminar una por completo por lo menos y bueno, yo creo que este año termino ambas, ¿no? Ujú. Además, Pues bueno, Valeria, creo que por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por estos a minutos ti, que nos has regalado. A a ti, propósito de los 50 años de Rayuela de Cortázar, y pues ya nos platicaste un poco de los adelantos que tienes. muchas gracias, ¿eh? No, Un gusto gracias a estar ti, contigo. Valeria. Hasta luego, Hasta luego. Muchísimas gracias, amigos. chao.